Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con formaciones muy variadas, con una vocación especial por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Y en nuestro equipo contamos con especialidades de casi todo lo que está inventado o por inventar, y tenemos en común que nos define la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Vamos, lo que estáis escuchando ahora mismo. Nos beneficiamos del saber del resto del equipo para reinventarnos y estar al día en qué habría que comer o no según cada persona y situación. Precisamente por esto hemos invitado a Laura Llorente y a Luis Cabañas, porque parece que en nutrición no nos ponemos de acuerdo. Pero no voy a responder yo, Luis Cabañas, sino que pensamos que esta cuestión quien mejor va a contestar del equipo es Laura Llorente. Laura es nuestra compañera dietista nutricionista diplomada por la Universidad Complutense de Madrid, también es técnica superior en restauración y especialista en nutrición deportiva, nutrición clínica y bueno, en casi todo lo que llega, pues Laura suele ser especialista. Así que lleva años viendo pacientes y Laura, estás ahí, ¿no? Estoy aquí, pero estoy riendo un poco de mi presentación. Es como... soy de todo, pero no soy de nada, ¿no? Bueno, sobre todo estás viendo ahora mismo más pacientes con temas de digestivo, con problemas hormonales femeninos, algunas cosas también de desórdenes alimentarios, de trastorno de la conducta alimentaria, pero aquí tenemos una norma y es que los marrones a Laura. Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por considerar mi presencia en este podcast. Y si te parece, pues vamos a hablar un poco del tema... ¿De qué es comer bien? ¿Qué es comer bien, no? ¿Qué pregunta tan difícil, ¿no? A mí, cuando me planteaste un poco esta pregunta, la verdad es que podemos dar una definición un poco más diplomática y luego, si quieres, entramos un poco en unas... En la no diplomática, lo Exacto, en lo no diplomático, ¿no? Que ya sabes que a nosotros lo no diplomático también nos mola, ¿sabes? Entonces, yo como defino siempre una alimentación saludable, lo defino como 4 pilares fundamentales. Una alimentación saludable tiene que ser suficiente, es decir, que aporte, digamos, la cantidad de energía necesaria, ¿no? Completa. Esto quiere decir que tiene que ser con una cantidad de macronutrientes o micronutrientes adecuados a nuestro estado fisiológico, pues por ejemplo en embarazo, en edades más avanzadas o en la niñez, infancia. Balanceada, es decir, que esos macronutrientes estén en una proporción adecuada, variada. Por último, ya para terminar un poco eso, pues diferir, digamos, los diferentes alimentos en nuestra dieta pues en proporciones, digamos, adecuadas. Pero claro, esta es la definición, digamos, un poco más polite, ¿no? Pero ahora yo también te transmito a ti, ¿consideras tú una alimentación vegana y vegetariana saludable o suficiente? Claro, porque aquí sí que una alimentación donde hay un grupo de alimentos que se excluye, técnicamente no sería tan variada o técnicamente no podrá ser completa. Exacto. Entonces, aquí entramos un poco en controversia. ¿Tú qué opinas? Que quizá que sea tan o más completa va a depender más de lo que incluye o lo que excluye. Es decir, ¿es una alimentación más completa por incluir bollicaos? Pues probablemente sea menos sana. Por tanto, estaríamos comiendo menos bien por incluir un grupo, en este caso, de producto alimenticio, es decir, de cosa comestible que no es sana, ¿no? Porque aquí incluso habría que separar el comer bien o comer mal con la perspectiva de comer comida o masticar productos que pueden ser masticables, pero no son en ningún caso saludables. A mí también lo que me llama un poco la atención, y creo que bueno, que estamos en la sociedad un poco del siglo XXI, ¿no? Con más información accesible. Creo que esta pregunta es una de las preguntas que más controversia adquiere, ¿no? En nuestra profesión, y yo creo que a nivel de divulgación un poco general, ¿no? No tenemos muy bien, la gente no sabe qué es una alimentación saludable, qué es la dieta mediterránea, la dieta occidental, la dieta vegetariana. Hombre, yo creo que depende en todos los contextos, pues cada una, lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, los pacientes veganos o vegetarianos pueden tener una alimentación saludable, sí, perfectamente, aunque excluyan ciertos grupos de alimentos, no hay ningún problema, ¿no? Pero creo que en la sociedad en la que nos movemos un poco con mayor, digamos,
información acerca de ello, no lo tiene claro la gente. Y a mí creo que este podcast o a través del Centro Aleris, pues transmitir este mensaje de seriedad y de seguridad de lo que estamos transmitiendo, creo que nos puede proporcionar ideas, ¿no? Claro, entonces quizá la pregunta no sería tanto qué es comer bien, sino cuánto de fácil te parece comer bien. Pues depende. Por ejemplo, sí que hemos visto que hay factores sociales o factores ambientales que pueden contribuir a tener una mala alimentación o que pueden contribuir a tener una buena. Por ejemplo, digamos que subestimamos muchas veces ciertas cosas, pues por ejemplo, características individuales o pues, ambientales, sociales, ¿no? Psicológicas, y creo que influyen en la manera de alimentarnos. Y creo que no debemos olvidar, ¿no? Digamos, esa definición Polite que hemos hecho antes, con otros marcadores o con otros factores que también influyen en llevar esa alimentación saludable. Por ejemplo, los factores psicológicos. ¿Cuántas veces has visto tú en consulta que vienen pacientes con problemas, digamos, de alimentación, que los factores psicológicos influyen de forma determinante, ¿no? De hecho, yo digo mucho en consulta que cómo estamos comiendo viene muy determinado por cómo estás, porque al final estamos preguntando cómo estás comiendo, pero también podríamos preguntar cómo estás yendo al baño o cómo estás. Al final el factor social, el factor psicológico, el cómo estás influye en todos los demás aspectos que rodean tanto al día a día como la alimentación, que no deja de ser parte del día a día. Efectivamente, ¿no? Y creo que también, bueno, no debemos dejar de lado esos factores. Quizás no somos los principales y los adecuados para hablar del tema psicológico. Simplemente decir que, pues, a través del centro, pues también colaboramos con otros compañeros que son expertos en el tema. Pero otra cosa que también deberíamos debatir un poco es si estamos dejando de lado de la importancia del tema de la obesidad frente a otros movimientos, ¿no? Como puede ser el real food o puede ser el body positive, ¿no? Yo creo que las enfermedades no transmisibles, ¿vale? Principal causa de muerte, por ejemplo, en todo el mundo son aquellas, por ejemplo, el sedentarismo y la obesidad. Entonces, creo que tampoco debemos dejar de lado la propuesta que es una alimentación saludable. Pero, ¿qué opinas tú de estos tipos de movimientos? Pues mira, había una cosa respecto al último que dices, datos de la Organización Panamericana de Salud de 2019, 7 de cada 10 muertes estaban relacionadas con factores prevenibles o con enfermedades no transmisibles, ¿no? Estamos hablando del 70% de las muertes totales, que obviamente quizá el hecho de que comamos mejor o no comamos más no quiere decir que vayamos a ser inmortales, pero sí que quizá muertes, estamos perdiendo lo que se llama los QALYs, ¿no? Años de vida potencialmente perdidos. Pues si te tocaría, entre comillas, por tu esperanza de vida media en el país, morir a los 73, pues te mueres a los 65 y con 27 fármacos diferentes, precisamente por haber comido peor o por haber estado peor, ¿no? Hablamos de 7 de cada 10 muertes, es una cosa bastante reseñable. Justo estabas planteando el tema de las tendencias. Al final, cada tendencia tiene su explicación para qué es comer bien. Por ejemplo, el real food, ¿no? Es una tendencia que lo que te está diciendo es que cuanta más materia prima metas, casi que mejor. Y ojito con meter una materia que no es prima. Ojito con que hay discusión sobre si un queso fundido es o no es real food, cuando quizá lo que nos tenemos que plantear son muchas otras cosas, ¿no? ¿Es palatable? ¿Dónde lo incluimos o cómo lo incluimos? Por ejemplo, y esto cito a una compañera que siempre comentaba, ¿no? Paloma Quintana, que decía, el chocolate blanco real fooder será real fooder, pero son 1000 kilocalorías por porción. Exacto, yo creo que no debemos, digamos, de olvidar, ¿no? De que son mensajes que van dirigidos, digamos, a una población general, ¿no? Pero digamos que dentro de la consulta se establecen, digamos, objetivos más concretos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una alimentación saludable, efectivamente hay, digamos, corrientes que hablan más para población general, pero el trabajo en consulta es mucho, mucho más individualizado. Por ejemplo, pues, ¿cuántas veces? Pues yo siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? Si tengo un paciente que toma 2 litros de Coca-Cola y consigo que se tome una Coca-Cola al día, he conseguido el objetivo principal, ¿no? Que era reducir, digamos, el consumo. Pero no he conseguido retirársela, entonces quizás eso no valga, digamos, para la población general. Claro, que quizá desde un punto de vista que otra compañía lo viera y dijera, pues no estás comiendo bien, y el planteamiento quizás sería, pues es que está comiendo mejor.
Exacto. Creo que es eso lo que tenemos que establecer, ¿no? No esa dicotomía tanto de alimentos buenos, alimentos malos, o la forma de trabajar buena, o los mensajes que transmito son buenos o malos, sino que hay que individualizar el mensaje muchas veces que se realiza en la consulta, ¿no? Yo, por ejemplo, pues es lo que hablábamos, transmito, digamos, objetivos concretos, ¿no? ¿Cómo establecemos objetivos concretos? Pues vamos a utilizar una herramienta un poco más de marketing, ¿no? Pero con un objetivo, se llama SMART, ¿no? Con objetivos específicos, ¿no? Que sean medibles, alcanzables durante un tiempo determinado y que sean relevantes, que a esa persona le importe lo que está haciendo, ¿no? Porque si no, es un poco trabajar, digamos, un poco con gente que no esté convencida, ¿no? Entonces, de esa manera también es un poco de resistencia, ¿no? Esto a ti te ha pasado, ¿no? Gente que venga a consulta y que realmente no tenga ningún interés de estar en consulta. Yo creo que nos ha pasado a todos esto, ¿no? O sea, yo creo que no soy la única que le ha pasado esto. Sí, lo que pasa es que, bueno, muchas veces también depende de las herramientas que tenga ese profesional de conectar con ese paciente, ¿no? Porque si viene a consulta un poco dudoso, ¿no? Porque no conocen o las experiencias que han tenido anteriores no han sido positivas, creo que tenemos que lavar un poco la cara de nuestra profesión, ¿no? Es decir, no todo consiste en pesar en una báscula de te voy a mandar una pauta y si te he visto no me acuerdo de ti, ¿vale? No, quizás yo creo que hay una cosa que a nosotros o a mí en especial se me da un poco bien, que es conectar un poco con el paciente, ¿no? De establecer objetivos en conjunto y que se sienta, digamos, implicado en ese proceso, ¿no? Yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para comer bien, o eso parece, ¿no? Pero si tú hablas con cualquiera y sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero ¿por qué realmente, digamos, la adherencia a consulta es tan compleja? A mí, la verdad es que eso sí que es un tema que me parece interesante que abordemos también, porque la gente no tiene una adherencia, digamos, al tratamiento o cambiar los hábitos. No sé qué opinas tú. Pues mira, estaba pensando justo en esto de la relación terapéutica, lo que comentabas, que qué importante es, porque incluso podemos conseguir que una persona que quizá a priori no está motivada a este cambio en la alimentación pueda estarlo simplemente porque te has conseguido llevar un pelín mejor o has podido romper quizá esa pared, ¿no? que algunas personas tienen con un alimento o con un grupo de alimentos. Incluso vencer miedos. Tengo en consulta a una chica que ya la tuve hace bastante tiempo, que me decía, mira, yo tomo 8 galletas al día y esto no es negociable. Y dije, vale, si no es negociable 8 galletas al día, tampoco va a ser negociable incluir más verdura, incluir más fruta. Y progresivamente mi interés será desplazar estas 8 galletas. Y al final sí que conseguimos que no pasase de 2 al día. Pero tenía un vínculo emocional muy fuerte hacia esa galleta, hacia el proceso de cogerla, olerla, masticarla, tragarla. Además las comía con mucha voracidad, es decir, un poco recogiendo lo que planteabas al principio. Y al final, esta chica ya pensaba de base que cuando viniera a consulta mi planteamiento como profesional iba a ser fuera las galletas. El hecho de que quizá le permitiera, oye, progresivamente lo iremos reduciendo, no te preocupes, tampoco hay prisa, bla, 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 según tu caso, todo esto, manteniendo y personalizando lo máximo posible la pauta, sí que conseguí en su momento que tuviera más adherencia, a cambio, en cierto modo, de rechazar a que fisiológicamente esta persona está comiendo peor de lo que podía llegar a comer. Sí, pero lo que decíamos con anterioridad también, es decir, hay que buscar un fin más a largo plazo. Es decir, ¿qué más me da que esta paciente no haya perdido peso, no? Si yo consigo que tenga una adherencia al tratamiento y sobre todo que consigamos que se ajuste a esa alimentación saludable de la que hablamos un poco al principio, ¿no? Que el recorrido yo creo que depende un poco también de la sociedad en la que nos movemos, que todo lo queremos de forma inmediata, que no nos cueste tiempo y ni tengamos que hacer ningún tipo de sacrificio, que tampoco creo que la palabra sea sacrificio, pero bueno, que la gente estamos muy mal acostumbrados de conseguir las cosas ya, cuanto antes mejor, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje que tenemos que transmitir a todos los que nos están escuchando, de que una alimentación saludable no solo es un momento específico de la vida, sino que es a lo largo de toda tu vida tienes que llevar una alimentación saludable simplemente como prevención, digamos, de esas enfermedades crónicas que son principal causa de muerte o discapacidad en todo el mundo, y tendríamos que estar muy involucrados ya no solo
digamos, cuando tenemos un estado patológico, sino a nivel de prevención. Yo a mis pacientes siempre les trato como, bueno, ¿dónde te gustaría estar dentro de 10 años, ¿no? ¿Te gustaría subir escaleras sin fatigarte? ¿Te gustaría atarte los cordones sin tener ningún tipo de problema de movilidad? O ducharte, ¿no? Ducharte sin tener que sentarte para no cansarte, todo esto. Aquí Julio Basulto también tiene una frase, ¿no? Que dice que cada vez que dice que el tabaco acorta la vida, siempre le sale en el que dice, pues conozco una persona que vivió hasta los 100 años fumando como un carretero. Y Julio siempre dice, ya, ¿y cómo murió, no? Exacto. Pues claro, pues imagínate, ¿no? Igual habría llegado hasta los 250 años si no hubiera fumado tanto, ¿no? O que al final siempre son más... O nos centramos mucho en el tabaco, pero quizá no tenemos en cuenta que fue una persona que durante gran parte de su vida o bien comía muy bien, o bien hacía mucho ejercicio, o bien tenía un día a día muy activo. Es decir, siempre vamos a lo que nos interesa justificar. Es como cuando la gente dice, no, si yo desayuno una tostadita con un zumito y luego dices, vale, desayuno una manzana. Joder, una manzana eso es mucho. Joder, una tostada y un zumo. Tendemos a infraestimar lo que más nos gusta y que quizás sabemos que no es lo mejor y ponemos ese diminutivo, ¿no? Tostadita, zumito, pero quizás si jugamos con... nadie dice manzanota o manzanita. La gente dice, no, manzana, naranja, pera, plátano. Pero nadie dice platanito, tenemos eso, a infraestimar lo que sabemos que quizá nos gusta más y que sabemos que quizá nos da mejor, el zumito, pero lo que nadie sobreestima el consumo que hacemos de... Quiero decir, infraestimamos un consumo que sabemos que no es del todo correcto por quitarle importancia y sobreestimamos el de fruta y verdura porque sabemos que es lo que el profesional quiere oír. Yo creo que vamos a eliminar un poco barreras, ¿no? Barreras entre los pacientes, ¿no? y los profesionales. Creo que a través del podcast que estamos haciendo o promoviendo un poco es eliminar, digamos, esa visión que tienen de la consulta de prohibición, ¿no? De alimentos buenos y malos, y sobre todo vamos a trabajar un poco cambio de hábitos y sobre todo cambio de estilo de vida. O sea que eso yo creo que es lo más difícil. Totalmente. De hecho, un poco en línea con lo que planteábamos, claro, si estamos incluyendo quizá alimentos que no son tan sanos, que sería la prioridad de excluirlos, pero a la vez estamos incluyendo también otros alimentos que son más sanos, al final esos alimentos más sanos van a desplazar el consumo total que podríamos hacer de consumos más sanos. Pongo un ejemplo, si estamos tomando 2 naranjas para desayunar, es igual en no entrar el zumo, o igual si tomamos incluso un zumo, pues el efecto que nos va a dar no va a ser el mismo que si tomásemos el zumo de manera aislada. Por tanto, es más positivo aún comer mejor que negativo comer peor. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, quiero decir que lo que se tiene que llevar un poco la gente después de habernos escuchado es que una alimentación saludable depende de cada persona de forma individual, pero una cosa son los mensajes que transmitimos a población general y otra cosa es lo que transmitimos en consulta, ¿no? Y también se tienen que llevar que tratamos más allá del peso, o sea, es decir, nuestra profesión no solo se centra exclusivamente en una pérdida de peso, también nos basamos en patologías y sobre todo establecer en un vínculo, creo que eso es lo más importante o lo que a mí más me ha resultado. Es decir, yo, por ejemplo, cuando tengo experiencias con profesionales más jóvenes que yo no tengo problemas de compartir de lo que estoy haciendo, simplemente porque cada uno tenemos una forma de transmitir lo que queremos, ¿vale? Y esa conexión con los pacientes no te la pueden, digamos, copiar nadie, que tampoco ese es el pensamiento el que tengo yo, pero bueno, que en fin, que eso es lo que se tiene que llevar un poco la gente, ¿no? Fíjate, Laura, con esto, que ahora aquí en Aleris, Valencia, tenemos estudiantes de prácticas del máster, bueno, allí en Madrid también tendréis en unos meses, y tenemos sesiones grupales, que una de las cosas que planteábamos era que era chulo que las alumnas pasasen por diferentes profesionales, por Tony, por Paula, que estarán también en otros podcasts, conmigo, porque al final nuestro trabajo consiste en dar calabacines. Más calabacines, menos calabacines, más calabaza, menos berenjenas, pero tenemos diferentes modos de llegar a lo mismo. Y qué enriquecedor. El que Paula pelea de una manera, o el que Tony pelea de otra, o el que Luca pelea de otra manera diferente, pero al final la gente se lleva calabacines.
Sí, totalmente. Creo que es como los estilos un poco de aprendizaje, ¿no? No todo el mundo aprende de la misma manera. Digamos que las habilidades, como profesionales, también tienen que ir destinadas, ¿no?, a encontrar la forma en que esa persona conecte contigo y esté de acuerdo con el tipo de mensaje que le estás haciéndole llegar, ¿no? Entonces, todos hacemos lo mismo, ¿vale? Pero, y todos estamos preocupados un poco por la salud en general, ¿no? Y es lo que queremos un poco transmitir aquí, ¿vale? Principalmente es lo que quería, transmitir con esta pregunta un poco muy amplia, ¿no?, con respecto a la alimentación, pero vamos a llevarla un poco más a nuestro terreno y a romper esas barreras de comunicación que existen un poco entre los profesionales de la salud y las personas de a pie. Pues entonces, la respuesta a qué es comer bien es que no tenemos mucha idea. No hay respuesta. No hay respuesta, ¿no? Pero sí que parece que no sabemos qué es comer bien, pero sí que sabemos que lo importante viene a ser individualizar. Hay una cosa que me ha gustado mucho, que hablabas de dieta suficiente, dieta completa, dieta balanceada, dieta variada. Además, cuando la dieta no es suficiente, y esto tú lo sabes por el tema de los problemas hormonales femeninos, cuando la dieta no es suficiente ya da problemas, ¿no? Cuando la dieta quizá no es completa, pues hay que suplementar. O cuando la dieta no es variada, pues igual tenemos algún tipo de deficiencia. Fíjate que yo nunca habría definido la alimentación saludable con estos 4 pilares y me parece bastante importante. ¿Acertado o equivocado? Ya no sabes qué responder, ¿no? No, me parecen 4 pilares muy chulos con los que empezar a trabajar. Ahora habrá que luego, por supuesto, individualizar, ¿no? Pues quizá una pauta no tiene por qué ser completa siempre y cuando sea variada o sea balanceada. Y has puesto como ejemplo la dieta vegetariana, pues totalmente pues no es completa porque falta grupos de alimentos, pero como la dieta de una persona celíaca, donde va a faltar un grupo prácticamente entero de alimentos, y tampoco es ningún drama, hay otros, ¿no? Una persona alérgica a los frutos secos, pues igual no puede tomar frutos secos, pero igual podrá tomar más pescado, y si no quiere tomar pescado, encontraremos la manera de que tome suficiente omega 3. Exacto. Así que ese es nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que transmitir un poco una idea final de que ya no solo nos debe preocupar, esa alimentación saludable, que sí, que estamos todos de acuerdo, ¿no?, pero que depende de cada caso, ¿vale?, que se puede, conseguir con casi cualquier tipo de alimentación, y sobre todo no hacer lo que diga la vecina del quinto, ¿vale?, que muchas veces es cuando llegan a consulta un poco lo que nos quieren un poco transmitir o cómo han trabajado con otros profesionales, ¿no? Y bueno, pues transmitir eso a la gente que nos esté escuchando, que es que depende de cada persona, depende del profesional que te atienda también, ¿no?, y sobre todo de tus características individuales. Ese es un poco mi mensaje final. Pues genial, Laura, creo que es el mejor mensaje que podíamos dejar y creo que lo dejamos aquí para dar paso también a otras compañeras que puedan hablarnos de otros temas. Esperamos que os haya gustado y que sepáis que además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, por redes sociales, por teléfono. Podéis entrar en nuestra web www.centroaleris.com o buscar Centro Aleris en Facebook, Instagram o Twitter, y ahí os estaremos esperando. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier intervención, podéis mandarlo un audio directamente por WhatsApp, más cómodo imposible, al 911 37 38 42. Repito, 911 37 38 42. Muchas gracias por escucharnos y escoger Aleris para aprender sobre nutrición. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Adiós.